curar la mente de verdad que me da Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Satori Podcast número 8. Esta vez estamos con mi gran amigo David Vera. Él es psicólogo también, psicólogo clínico, gestáltico también. Ha llevado la formación en gestal. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Feliz, amigo, de estar acá contigo y acompañarte. Feliz de tenerte también. El Gracias. día de hoy vamos a presentar un tema bastante interesante también, que es la película Intensamente 2. La hemos visto y queremos analizarla un poco, queremos mostrar nuestras expectativas, lo que nos pareció, nuestra opinión de esto, y también contrastarlo un poco con Gestalt, ¿no? Ujú. Que es el modelo del marco teórico que tenemos nosotros para revisar las emociones. Igual la película bastante interesante. ¿Qué te pareció a ti? Sí, me gustó este concepto de pronto de explorar el mundo interno de una persona, Mm. ¿no? Que es algo que no se permite en muchas películas en general, ¿no? Como que se presenta, o sea, al final siempre se explora, pero nunca se explora tan, o sea, tan marcado, ¿no? Nunca es la emoción que siente emociones, sino que siempre es Claro. una persona que siente emociones. O el trasfondo de pronto, ¿no? O sea, el desenlace, la trama, Sí. la venganza y tal, ¿no? Pero nunca de esta manera de pronto de ver todo lo que Ujú. pasa dentro de nosotros, ¿no? De manera natural. Sí, chévere. Y sí, pues no, eso lo explican desde la uno. Sí, desde la uno. Y hay, bueno, las 5 emociones que están ahí, está asco, alegría, tristeza, enojo y miedo. Y miedo. Mm, y cada uno se expresa como desde sus propios colores también, ¿no? Exactamente. Es loco como lo... Es como que cada una tiene su propia personalidad también. Sí, claro, cada emoción tiene su propia personalidad. Es loco. Hay una teoría del color también, Sí. que lo usan mucho los psicólogos marqueteros, así. Exactamente, la Este, psicología de la percepción, la psicología del marketing. ujú, sí, y le ponen justo esos colores también. Está bien trabajada la película. Sí, Eh, han visto todos los conceptos, como te menciono, cada emoción aparentemente tiene una personalidad desde cómo habla, cómo se expresa, la corporalidad, ¿no? ujú, Cómo gestiona el contacto con el mundo exterior, ¿no? claro, Tristeza, ¿no? Todo desde un lugar, sí. desde un tono, desde una corporalidad, de una gestualidad, a diferencia de alegría, ¿no? Todo es optimismo, Ujú. ¿no? Todo es, o sea, solución, y cada una tiene lo suyo, ¿no? Mm. Y aunque igual y cada emoción en cada persona suele ser diferente también. Sí, claro. Pero hay estos como, estas cosas básicas de cada emoción que se expresan ahí. Está bueno. ¿Te gustó la peli? Sí, me gustó. De hecho, o sea, creo que nosotros, como psicólogos o como psicoterapeutas, en este caso desde el enfoque gestáltico, nos permitimos también verlo desde nuestra perspectiva, ¿no? Ujú. Y bueno, iba identificando, ¿no? O sea, sabemos que las emociones básicas son cuatro, ¿no? Que son enojo, tristeza, alegría y miedo. Y de pronto ahí agregaron asco, ¿no? En la uno, Ujú. ¿no? En la uno agregan asco, ¿no? Me parece que Sí. es, ¿no? En la uno agregan asco y miedo, Y ¿no? miedo, Porque las cuatro emociones básicas que yo considero tristeza, alegría, tristeza, enojo enojo y y miedo. orgasmo, Yo, placer. orgasmo y placer. Orgasmo o placer, ¿no? Como Y el miedo no lo... el No miedo lo también se consideraba una función. Sí. ah, Porque el miedo nace de un concepto también. O sea, siempre un miedo termina siendo miedo frente a una idea. No es que me da miedo el león, me da miedo la idea de que el león me va a comer. No me da miedo la realidad, sino como que... o sea, puede, o sea, claro, claro, sí entiendo, pero si te pones a pensar, todas las emociones irían por algo básico, ¿no? De pronto, hay tribus de África que cuando muere alguien conectan con la alegría, ¿no? Ujú, Y es más, el acompañar en la claro. muerte de alguien es desde un ritual, desde una celebración, porque esta persona está trascendiendo. Entonces, desde el concepto que ellos tienen de su tribu, su cultura, ven la muerte desde un lugar de alegría, ¿no? De que esta persona la acompañamos en ese despegue. Entonces, desde ese lugar yo pienso que todas las emociones en realidad tienen un lugar donde frente a esto me siento así, ¿no? Ujú. Entonces, y el miedo es una de ellas también, ¿no? Así como la alegría, la tristeza también. O sea que tú dices que todas las emociones nacen de un concepto. No, 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 las emociones las sentimos en el cuerpo, Ajá. desde las sensaciones. Sin embargo, nos configuramos esta emoción también en base a la idea que tenemos de, ¿no? No es lo mismo de pronto, como te menciono este ejemplo de esta tribu, eh,
que ellos transiten de la misma manera con la emoción de tristeza precisamente porque pierden a alguien, porque no lo ven como pérdida, lo ven como ganancia, digamos, que se como, va al como que otro, qué bien que ya le toque y tal, ¿no? claro. Entonces desde ese lugar conectan con la alegría, ¿no? Ujú, Entonces a eso voy, ¿no? Así como hay un evento que de pronto con el que configuramos esa realidad con la emoción, ¿no? Y el tema es, frente a esa realidad, eso que entiendo frente a esa realidad, de pronto también conecto con una determinada emoción, ujú. ¿no? Claro, eso pasa con las emociones, las sentimos frente a algo. Ajá, exactamente. Este, Por el- eso el miedo de pronto es, o sea, ¿no? O sea, si los antiguos cazadores veían un mamut, se asustaban y se agrupaban para cazarlo y para tener cuidado porque probablemente hayan habido pérdidas ujú, anteriormente de otros cazadores de su tribu, entonces se alistaban con armas, con estrategias para de pronto hacer frente a ese, ¿no? sí. A esa realidad. Habían hasta cuentos, ¿no? O sea, Sí, las cosas que pintaban en las paredes era para contar que estos claro, las animales se pinturas parecían a... rupestres, ¿no? Normalmente Ujú, todas están orientadas a la cacería, ujú, eh, a la ritualidad, ¿no? Sí, era como una manera de transmitir, ¿no? ujú. Ya, ahora, como comparándolo con el modelo gestáltico, mm, tú habías visto que era miedo, que miedo es una emoción básica. Sí, o Sí. sea, yo tenía entendido eso, ¿no? Que las Ajá. cuatro emociones básicas eran alegría, tristeza, enojo y miedo, Ujú. ¿no? ¿Y el placer? ¿Dónde pondrías el placer? El placer, eh, yo pensaría de que el placer también puede ser, o sea, si lo vemos de una perspectiva podría también ser un constructo, ¿no? Un constructo del placer. O sea, en el sentido, lo sentimos, pero es lo mismo que te da ¿Frente placer a a qué? ti, no me da placer a mí, ¿no? Y viceversa. No, es que hay cosas como básicas que dan placer, ¿no? Como el orgasmo tal cual, el orgasmo sexual. O S- un placer como del gusto. O sea, Claro, esos son nuestro los cuerpo está sentidos, o sea, conectado lo para sentirlo. sensorial te refieres. O sea, lo sensorial, claro, lo sensorial es lo primero que percibimos y no pasa ese Ajá. proceso de entenderlo, ¿no? Lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, lo que podemos oler, saborear, palpar, Ujú. ¿no? Tal cual, ¿no? Eso es, claro, un sentido, pero también Ajá, hay una emoción de placer, ya, que se siente el placer, ¿no? Como que cuando te gusta algo, sientes placer, como la emoción del placer. ¿y tú crees que el placer, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si mi mamá me preparaba cierto platillo Ujú. y iba acompañado de cariño, de amor, y de pronto ese platillo es placentero también desde todo lo que he De todo el configurado recuerdo, con esa claro. realidad. Sí. Entonces, por ahí la alegría, ¿no? Ujú. El pensarme seguro, el pensarme querido, alegría. Entonces el platillo, Es que puede haber alegría y placer también al mismo tiempo. Que eso es algo que lo explican al final de la primera película. ya, ¿Te acuerdas que alegría entiende que no todas las emociones tienen que ser alegría, sino que hay algunas que pueden ser como entre tristeza y alegría claro. y pueden ser como recuerdos de dos emociones? Ujú, Bueno, lo mismo, pues, ¿no? Puede ser también un recuerdo de entre alegría y placer. claro, sí. Sí, sí. O sea, entiendo eso y resueno con ello y no tenía, o sea, entendido del que el placer en sí. Ujú, Había leído en unos libros antiguos de la Gestalt que de pronto lo organísmico, el orgasmo mm, estaba dentro de ellas, ¿no? Pero así como emociones básicas, tenía entendido estas cuatro. dale. Ahora, se consideran emociones básicas porque las otras se consideran funciones. Como Sí, la ansiedad la no ansiedad. se considera una emoción en sí, ¿no? Sino un- una función se le Una llama, función, ¿no? Como la vergüenza, como la vergüenza. los celos, ¿no? Ujú, Que están, normalmente la ansiedad es una función que está asociada también al miedo, ¿no? ujú. Y acompaña. Entonces, sí, son funciones. ¿Sabes cuál es la diferencia entre funciones y Yo emociones? yo pienso que la diferencia es que la emoción es lo central, ¿no? Y de pronto las funciones vienen a ser como que derivados de las funciones, Ujú, como en este caso ansiedad y miedo, ¿no? O sea, la emoción es el miedo, pero de pronto también desde el miedo desencadenamos lo que es la ansiedad, ¿no? O sea, ahí acá vemos el tema de imaginativo, del pensamiento, del ujú, peligro que elaboramos, ¿no? ujú, Pero es frente a una situación de miedo también. Entonces, frente a una sensación de miedo, de pronto sentí miedo en una situación, ahora elaboro realidades en las que, por ejemplo,
si una vez me mordió un perro y sentí miedo cuando me mordió por todo lo que acontece, de pronto ahora pienso que cada vez que escucho un ladrido me van a morder. Pienso que si voy por esta calle de nuevo me van a morder. Entonces ya empiezo a generar ciertos pensamientos y conecto con la ansiedad, ¿no? Ese peligro eminente que pueda haber, Mm, real o imaginario, ¿no? Ahí está la claro. ansiedad. Sí, y la ansiedad se crea más cosas del futuro, ¿no? Sí, está conectado Este, con el al, futuro, ¿no? Con la imaginación. ujú. Al menos en la película pues, hacían ver como que el miedo los conectaba con las cosas del pasado y la ansiedad las conectaba con las cosas del Con las cosas futuro. del futuro, sí. Mm, Y bueno, desde el enfoque gestáltico, lo que acompañamos de pronto o le damos lugar también a las emociones sin juzgarlas y también desde el presente, ¿no? O ujú. sea, desde el aquí y el ahora, cómo transito aquí y ahora esta tristeza que tengo, ¿no? Que probablemente no sea con algo que está pasando en ese momento, sino que de pronto ha pasado en mi historia de vida, pero cómo esto que ha pasado en un momento determinado de mi vida me estoy afectando ahora, ¿no? Y desde ese lugar, desde ese aquí y ahora acompañamos eso que pasó atrás. Claro, desde la terapia gestal Ujú, se acompaña desde el presente, ¿no? A todas las ujú. emociones en el presente. Sí, Por eso es claro, que es complicado acompañar, o sea, no es complicado, sino como que no se puede considerar la ansiedad una emoción porque si la traes al presente, un poco que se va también, ¿no? O sea, porque la ansiedad no funciona si no está con su imaginario del futuro. exacto, exactamente. Y por eso lo consideramos una función también, Ujú, porque tiene una utilidad, es funcional. La ansiedad, claro, el asco, la vergüenza, el aburrimiento también, que es un personaje ahí, sí, son funcionales en términos de que nos ayudan a conseguir algo, ¿no? Por ejemplo, a Riley en la película le ayudaba bastante la ansiedad a conseguir metas, ¿no? Objetivos, metió sí. 3 goles en ese partido. Y resueno con ello y las emociones también tienen una función adaptativa, ¿no? O Ujú, sea, cada emoción tiene una función adaptativa, ¿no? O sea, la tristeza es permitirnos el cierre, la despedida, ¿no? El darle un lugar a un proceso de pronto que ya no está. Entonces, así como de pronto el miedo, ¿no? El cuidado, la autoconservación, el enojo, el marcar límites, el autoafirmarnos. Entonces, cada emoción tiene una función también, adaptativa o desadaptativa, ¿no? Una sí. persona con enojo puede conectar con el enojo de una manera sana, adaptativa, como el marcar límites o autoafirmarse, o de pronto también de un lugar desadaptativo, no sé, estoy Mm, enojado y lo único que hago es descargar, cojo el mate y estoy discutiendo y lo tiro contra el piso, mm. pero no he transitado mi enojo, lo que he hecho es descargar nada más, ¿no? Entonces hay funciones desadaptativas también de las emociones. Claro, o sea, una emoción puede servirte para disfuncionalizarte, ¿no? Por así decirlo. Totalmente, ¿no? Claro. Y Este, es lo que normalmente a veces suele pasar, ¿no? De que hay personas que no transitan sus emociones desde un lugar ujú, consciente y desde qué lugar están conectando con esa emoción, ¿no? O claro. sea, se quedan con el enojo y de pronto van al resentimiento y tal, y de pronto no. Toda emoción, la diferencia es que viene acompañada de una necesidad también, ¿no? Mm, Entonces, cuando atendemos las emociones, estamos atendiendo también esta necesidad. Y lo disfuncional es no atender la necesidad. ujú, ¿No? Es solamente quedarnos y de pronto quedarme enojado desde, qué sé yo, me guardo el enojo, lo introyecto y de pronto no me permito decir, oye, a ti esto no te lo permito, marcar un límite o de pronto autoafirmarme, no, yo me saco de acá porque no es algo sano. claro. Entonces me lo quedo y desde ese lugar es como que no he transitado el enojo. Entonces, ¿por qué estoy irritable? ¿Por qué de pronto estoy como que explosivo, explosiva? O por qué me llevo a ese lugar, es porque no estoy transitando las emociones, ¿no? Igual la tristeza, ¿no? De pronto este desgano, Ujú. de pronto conectar con todo este dejarme, es porque probablemente tampoco conecte. Y acá el tema es que también la emoción del enojo y la tristeza van de la mano, ¿no? Una persona triste también puede ser una persona irritable, Ujú. que se enoja, ¿no? Sí, pasa bastante que como la tristeza y la ira son emociones que no aceptamos socialmente, las terminamos... em, perdón. Sí, está prendido. Sí, 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 seguro, seguro. ¿Sí? Sí, ajá. ¿No se ve la luz? ¿Qué luz? Ah, ya, pero... Sí, yo sí la veo. Así la veo yo. Una Sí. verdecita, ¿verdad? Ajá. ¿Una Sí, es verdecita? una verdecita, sí. Sí. ¿Tú la ves la verde? Sí, también, Ya. también. Igual, chévere la pausa para que pase el avión. Sí, que pasa el avión. Es-
claro, Sí. sí. Lo corto igual, no hay problema. Oye, amigo, tenemos que quedar bien con esa vaina del placer, weón. Sí, Esa vaina sí este, hay que... Lo que puedes hacer, yo pienso, es explicarlo desde la gestal, porque creo que lo has metido sin explicarlo desde la gestal y dice esto, O esto, sea, yo esto. te lo... Claro, exactamente. Ajá, entonces para que se pueda entender mejor, ¿no? no, yo no entiendo. Es que yo estoy seguro, weón, de que las cuatro emociones básicas son placer, ira, tristeza y alegría. Yo justo antes Mm, que llegues... No, no, todo bien, ¿ah? O sea, porque de repente, qué sé yo, O ¿no? sea, es lo que me enseñó Osvaldo y Miguel. Eso, justo eso Pero, iba, ¿no? Yo justo estaba leyendo el librito, yo tengo mi cuaderno de las emociones y hablaban de las cuatro emociones básicas, ¿no? Y sí tenía, ¿Levi? no, de las cuatro emociones básicas. ¿Pero quién? ¿Norberto Levi? No, O... no, no, o sea, en los apuntes que Ah, Oz y ya. Miguel también nos daban, ¿no? Pero sí yo recuerdo de que Oz me había hablado, o sea, pero desde Fritz Perls únicamente como el trabajo que él hizo, el tema de él conectar con el tema del placer, ¿no? Ajá. Pero no nos dieron a nosotros como la teoría de las emociones, nos lo dijeron. Y Peirce, tal, ¿no? Hablaba Claro, sí. del placer Es que hay también. varias teorías, pues Ajá. ese es el tema. Pero, o sea, como te digo, desde la Gestalt eran las cuatro básicas, y yo sí recuerdo que ellos comentaron a Peirce diciendo acerca del Ujú, placer, pero claro. no le incluían dentro de las emociones, porque decían que el placer, o sea, ya, ¿qué qué necesidad funcional atiendes con el placer? Ah, man. ¿Entiendes? Y ahí te das cuenta. ¿Qué necesidad funcional atiendes con el placer? Claro, o sea, el placer, ¿desde qué lugar conectamos con el placer? ¿Qué necesidad necesitamos atender con el placer? Entonces, a diferencia de la alegría, de la tristeza, del enojo y del miedo, hay necesidades ahí atender detrás de esas emociones, o que vienen acompañadas con esas emociones. Y esa es la explicación que nos dieron. En cambio, el placer, o sea, no atendemos una necesidad, claro, qué rico esto, y me siento alegre por sentirlo. O, qué feo esto, y me siento enojado, ¿no? Entonces, o qué sé yo, pero no estoy atendiendo nada con el placer. Entonces, por eso cuando nos lo explicaron, ellos hablaron de PERS, y Ajá. nos dijeron, ¿no? PERS Claro, conectaba dentro de su, porque nos hablaron cuando nos hablaron el tacho de basura, ¿no? O ujú, sea, el libro, que él en esta teoría, agarrando de todo, ¿no? Que agarra de psicoanálisis y todo, o sea, fue llevándose y de pronto él, en uno de sus primeros escritos, tomaba en cuenta el placer, mm, pero lo dieron como un apunte, ¿no? Como que, porque incluso cuando empezamos a hablar de las emociones, las básicas, cuatro, y ahí nos empezaron a explicar todas las funciones, ¿no? Vergüenza, de celos, ujú, y todas. mm. Por eso desde la Gestalt habían las cuatro básicas, ¿no? Y por ahí si pones en la literatura, ahí te van a decir esas cuatro también. Mm. Yo tenía entendido que el placer estaba más enfocado a Peirce, que lo decía así. Claro, sí, yo sabía que Fritz Perls postulaba esa teoría de Ajá, que son esas cuatro, ¿no? claro. Con el placer. Pero imagino No, que con Peirce eran cinco, con Perls eran cinco. claro. Y el placer. ¿Y cuál era la quinta? El placer. Enojo, miedo, triste Ah, man, ya, y el placer. el Con placer. Peirce eran cinco. Por eso te digo, luego que se quedaron estas cuatro. Y placer no es una emoción, dices, porque no cumple una función organísmica. Exactamente. La alegría sí cumple una función, o sea, las emociones no simplemente son emociones que están ahí para sentirse. No, no, sí, se sienten Ujú, totalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la función adaptativa de la alegría? El conectar, o sea, este aspecto social, ¿no? De involucrarnos, ujú. del empuje autoexpansivo. Esa es la función adaptativa de la alegría. Conectar socialmente. Exactamente, el conectar, ¿no? Somos seres sociales, ¿no? Ujú, Entonces esa es la función de la alegría. Ahora, ¿puede haber alegría cuando conecto placer? Claro, pues, ¿no? O sea, claro. qué sé yo, me como algo para el plato preferido, ya estoy alegre porque me lo voy a comer y estoy alegre de comérmelo. Y Odimi dicen que el placer entonces es una función. No nos habla. Dentro de las funciones no se explicaban acerca del placer como una función. Nos lo Ujú, comentaron como los primeros modelos donde Peirce fue desarrollando la teoría de la Gestalt, ¿no? ujú, Que él involucraba esos cinco y que nosotros, o sea, después en la Gestalt se toman estas cuatro. ujú. Y lo recuerdo porque todo eso lo anoté, ¿no? Ahí te enseño el cuadernito que yo tengo, que es lo que nuestra bitácora que luego nos revisan al final de los tres Ujú, años. claro, Y ahí estaba la diferencia, ¿no? De esto, o sea, del placer más enfocado a la teoría de desarrollo de Peirce en lo que es la Gestalt. dale. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? No, o sea, pero si es algo, no necesitamos hacerlo debate, pero lo podemos poner sobre la mesa Claro. o no lo tocamos, pues, ¿no? O- También puede sí, ser que cada uno tiene su propia opinión, como que
No, pero, o Ah, sea, claro. No, no, sí, cada uno tiene su opinión, sí, sí. pero, o sea, el tema es que si hablamos de la Gestalt, Ajá, o sea, están esas cuatro emociones, pues, ¿no? Y si hablamos de Peirce, incluía cinco al principio de la teoría. sí, Entonces, o sea, eso es lo que está históricamente, claro. ¿no? Eso es algo irrefutable. Eso es irrefutable porque ni yo ni tú desde la verdad, o sea, es lo que está ahí escrito, ¿no? Claro, igual todos son modelos teóricos, ¿no? Solo de Todos son modelos, intensamente claro, también todos son ellos pueden pensar que, constructos, claro. ¿no? Y claro, sí, 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 sí. Es más, o sea, yo normal con esta parte de ponerla. ¿Estás grabando esto? Esto es Sí. ¡Hala, qué locura! Ya, pues, Es normal. que igual se ven más relajados también, ¿ah? Cuarta pared. Porque han estado súper tensos. Ah, sí, Sí. ya, Y ahorita que ya como que Ajá. les he dado la pausa, han estado como que, ya. oye, no, Ya, más. Sí. miéntenos, apaga está la cámara apagada. Ya. Ya, Ya. habían quedado en que creo En que que yo iba a decir que la ira y la tristeza Ajá. son emociones socialmente no tan aceptadas como la alegría, por ejemplo. Ujú. Y por eso es que, por eso es que muchas personas, como con lo que tú decías, tienden a sentir las dos juntas. O sea, que Sí. cuando viene una, viene la otra porque no se permiten sentir ni la una ni la otra. Y, Cuando uno siente tristeza, no quiere sentir tristeza, entonces termina arrancando hasta con ira, ¿no? y esto también viene totalmente, y pienso que también es eh, nos han enseñado desde lo social y hemos aprendido a que hay emociones positivas y emociones negativas, ¿no? Ujú, O sea, desde la cultura del éxito que tenemos ahora, solo te puedes sentir feliz, ¿no? mm, Puedes mostrar solamente tu felicidad, porque es así donde te van a recibir, va a ujú. ser bien recibido, Y en redes es lo único que ves. y es lo que ves en las redes, ¿no? Entonces, no puedes enojarte, no puedes estar triste, ¿no? ¿Y por qué? Porque no, tienes que estar feliz, porque está asociado al éxito, si no eres un perdedor. E Ujú, incluso, ¿no? Si lo llevamos más al tema de cómo de pronto involucran en la crianza o involucraban en la crianza, ya está cambiando ahora, por suerte, el permitirle, por ejemplo, o el no permitirle, por ejemplo, a los hombres el conectar con la tristeza, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no? Y a las mujeres con el enojo. mm, Una señorita no se puede enojar, no, no puede tal, ¿no? Tiene que ujú, guardar la compostura y tal y tal. Entonces, encapsulaban las emociones desde buenas y malas. Entonces, ujú, claro, pasa que una persona llega y no sabe cómo transitar la tristeza, cómo transitar el enojo, el miedo, porque de pronto en su constructo nunca eso fue visto, ¿no? O sea, no era mm, validado. claro, Y no. desde ese lugar pensamos que las emociones son buenas o malas, cuando todas las emociones son válidas, ¿no? De sentirlas, de transitarlas. Ujú, Cada una tiene su manera de estar y de ser, ¿no? Su función adaptativa. ujú, Entonces, esto viene como hablábamos hace un momento con esto que yo traigo, ¿no? Desde el familiar, social, ¿no? Y sobre todo ahora, tú lo has dicho, ¿no? O sea, en las redes sociales es poner la mascarita de felicidad, de goce, de éxito, ¿no? Que voy a tal lugar, porque este lugar ujú, o sea, me coloca en un espacio determinado, si voy a este lugar, si me junto con tales personas, si escucho tales músicas, entonces, me coloco acá, entonces es lo que yo muestro. Pero es una mascarita, ¿no? Porque detrás de todo eso es como estos videos, una vez vi un video que las personas como que mientras estaban en la red social, es como que era color y una máscara, y cuando apagaban era como que se iba a blanco y negro, y nuevamente todas tenían una cara de pronto de fondo, que era de tristeza, de enojo, de ujú, vacío, ¿no? Entonces, es lo que está pasando ahora, ¿no? Por eso eh, hay personas que no se permiten sentir las emociones. ujú. Sí, por eso están también estas, por eso son tan útiles este tipo de películas, ¿no? Porque Sí, al menos te permiten, por lo menos, cuestionarte, checar si estás haciendo bien con tus opciones o si no, este, y ver cómo transitarlas, porque la gente al final, o sea, lo que pasa es que no las transitan. no las transitan. Lo- Y como tú dijiste, en el transcurso de la primera película, o sea, finalmente la resolución de la primera película es cuando Alegría empieza a validar a Tristeza,
¿no? Porque hay una Ujú, función ahí de la tristeza, o sea, que era necesaria, porque antes era como que, ¿cómo era la tristeza? La mandaban a leer los manuales, ujú, ¿no? La mandaban a, ahí, claro, tú no ajá, toques de pronto la ujú, psique o la emocionabilidad del personaje. Entonces, y de pronto la final, esa integración fue cuando reciben a tristeza y de pronto le involucran en el aprendizaje que esta persona necesitaba claro, transitar. Entonces ahí te das cuenta que todas son válidas, pero este mismo concepto, incluso de las emociones interactuando entre sí, era como que algunas, otras no, no iba con el enojo, ¿no? O ujú, sea, como que el enojo quería salir en todo momento, quería salir en todo momento y es como que, no, tú no sí, todavía, tú no, claro, hasta que por momento ya, ¡pum! Y salía, ujú, ¿no? Entonces, yo creo que también va con el concepto de las emociones como las percibimos, o sea, socialmente, ¿no? sí. Sí, y más allá de validadas, que de hecho tienen que ser validadas, me parece que uno de los mensajes importantes de la película es que todas son útiles, Todas son todas útiles, sirven para algo. todas son válidas, sí, todas son Sí, o sea, válidas, ¿no? válidas y útiles. Ujú, Válidas como válidas de sentir ujú. y útiles porque sirven a una función que te va a ayudar para la vida, ¿no? O sea, están programadas para eso, para ayudarte a resolver algo. Todas las emociones, El, desde la teoría están para eso, el- para la autoconservación. claro, el tema también es que alguna de estas pues puede ser, o sea, más bien te puede llevar a hacerte más problemas. ¿Cómo así? Este, si es que no las terminas resolviendo bien, Ajá, como no sé, pues un enojo eh, te puede llevar o sea, a tú desde el enojo responder con violencia pues y claro, eso puede enredar más tu vida. tal cual. El tema no es que todo enojo tenga que ser resuelto con violencia. Sí, Y no toda emoción necesariamente desde el debemos es tener que transitarla en ese momento, ¿no? ujú, Porque de pronto, claro, puedo estar enojado, pero también desde este espacio de qué necesito ahora es, estoy enojado y necesito una distancia para yo darme lugar. Y aquí quería acotar que ese es lo importante de las emociones, que el lugar le damos nosotros, porque a mm, veces pensamos que la emoción está en colocarlas afuera, ujú, ¿no? O sea, si le digo a él o a ella o tal, o hago esto, ahí ya estoy, ¿no? Tiene que ver con nosotros. Y de pronto puede ser funcionales, me siento enojado y necesito un espacio para darle yo lugar a mi enojo, que no ujú, tiene que ver con la otra persona, ¿no? No le colocamos límites a la otra persona, le colocamos límites, nosotros nos colocamos los límites que necesitamos ujú, frente a la otra persona. claro. Que no tiene que ver con reprimirlo o encapsularlo, ¿no? Como sale en la película, sino que Claro, es darle su espacio, como darle su tiempo. En el tiempo en el que yo quiero permitírtelo, te permito salir. y dentro de la Gestalt está esto, ¿no? O sea, lo sano es la emoción, la espontaneidad de la emoción, ¿no? Ujú, Porque de pronto, esto como tú decías, no reprimirla o explicarla también, ¿no? Siento alguna emoción y la quiero explicar, ¿no? intelectualizarla. Intelectualizarla, ¿no? Racionalizarla, ¿no? Ujú, Ah, siento esto por esto, y de pronto lo que estoy haciendo es no darle lugar a mi emoción desde transitarla, ¿no? Desde la espontaneidad, ¿no? Desde sentirla en el cuerpo, porque tiene que ver también con los caracteres, las personalidades, ¿no? Hay personas que son mentales y de pronto les cuesta el sentir la emoción en el cuerpo o transitarlas, ¿no? ujú, Entonces, o el tema de pronto, cuando ya hablábamos de la represión hasta llegar a la explicación, hasta llegar a hasta la espontaneidad, también está el tema de las personas que son emocionales como dramatizar, ¿no? mm, Como manipular también desde un determinado lugar de la emoción. Entonces, estas tres no son sanas para transitarlas, sino el tema espontáneo, ¿no? Siento esto y le doy un lugar a esto, ¿no? ujú, Las emociones no necesitamos explicarlas, ¿no? Y es lo que también de alguna manera se ha, nos han enseñado y se ha aprendido de pronto, ¿no? El que las emociones hay que ser mentales, ¿no? ujú, Control mental te dicen, ¿no? Hay que tener control mental, no puedes sentir esto. Y de pronto desde ese lugar hemos aprendido a, siento esto y a encapsularlo desde el razonarlo, ¿no? O desde el cuerpo, en el sentido de lo instintivo, quizás. ujú, Entonces, ¿qué queda? Como una, como tú decías, una emoción reprimida, ¿no? ujú. Sí, ya ahí nos estamos yendo bastante a los mecanismos de defensa. Sí, claro. Este, no sé cuántas pelis de Intensamente vayan a ver, pero tienen un montón Sí, de- o sea, los mecanismos de defensa están implícitamente en las películas porque son maneras en las que no sentimos, pues, ¿no? mm, La emoción,
¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo pienso que de alguna manera, y podemos poner un ejemplo, ¿no? Que el tema del el obviar a la tristeza, en la primera película, por ejemplo, podía ser un tema de la Ujú. desensibilización, por ejemplo, ¿no? Claro, o darle chamba, ¿no? Como que se lea los manuales, es Ajá, como, sí, pues, de sensibilización, exacto, como... para no conectar con ella. Entonces, yo pienso que en toda la película los mecanismos están ahí, ¿no? Ujú, Están ahí, no los tocan como otros conceptos que en la película ujú. le dan luz, pero están En, ahí. en la última, en Intensamente 2, sí hay una parte en donde se ve literalmente lo que dijiste, ¿no? Que encapsulan a las emociones. En Desencapsulan. una cápsula, Ajá, tal cual, y sí, con eso se lo llevan a exactamente. el baúl de los Las secretos. mandan a diferentes lugares Ah, y es lo que de pronto, este lugar rígido que lo llamamos de la Gestalt, ¿no? Esta manera rígida de vivir, de pronto, ¿no? mm, Donde no contemplamos las emociones, ujú, donde estamos más conectados con las exigencias, con los constructos, ujú. ¿no? Como volviendo a la película, ahí es ansiedad quien los manda, porque ansiedad es quien toma el control de alguna forma. Sí, ¿Tú crees que eso sucede? ¿Que hay emociones que toman el control? que toman el control. Yo creo que hay emociones que, eh, desde no ser atendidas de pronto conscientemente, llegan a tener un lugar de mayor, digamos, presencia, ¿no? Porque de pronto, ansiedad en la película, si te das cuenta, de pronto empieza como proponiendo, ¿no? Empieza proponiendo, no, voy a cuidar esta realidad, Claro. esto, va como que Hasta queriendo ser como alegría, hasta ¿no? queriendo ser como alegría, poco a poco, y empieza primero conversando, dialogando con alegría, con todos, ¿no? Ujú, Y sobre todo desde lo nuevo, ¿no? Que llega un nuevo comando para ujú. manejar las emociones del personaje. Entonces, hasta que... ¿Pongo pausa un rato? No, no sé. Yo creo que se escucha igual, ¿no? ¿Qué piensas de alegría en la película? Alegría. eh, ¿Cómo la muestran? Que es como súper risueña. También es súper controladora, ¿no? Eso no es algo que se ve, pero exactamente. es la que dirige, la que presenta, La líder, la que ¿no? manda a los demás Es- a salir cuando quiera ellas que salgan. Es un poco también como, yo imagino que no es la intención de los guionistas, pero puede ser una crítica a la sociedad actual, que exactamente. nos dirige tanto la alegría que a veces intentamos reprimir la tristeza, intentamos reprimir el enojo, lo Ajá. terminamos haciendo. Y quizás es funcional, o sea, quizás funciona para nuestra sociedad, pero eh, bueno, no sé qué tan sano termina siendo, ¿no? Porque después se muestra también que por eso es que salen otras cosas, otros Ujú. problemas. Sí. Y, o sea, puede ser funcional, o sea, puede que funcione para el sistema en el que vivimos, pero también desde ese lugar se ha incrementado el número de casos de ansiedad, de depresión, Ujú, ciertos trastornos, ¿no? sí. Por esto mismo, ¿no? De adaptarnos a este sistema del éxito de pronto, ¿no? De que la felicidad, y como tú dices, ¿no? Felicidad en la película era la que dirigía de Ujú, pronto, ¿no? Era como que el timón que dirigía de pronto la vida de Riley, Riley. Riley, ¿no? Mm, Entonces, ella era la que ujú, dirigía la vida de Riley. Entonces, de pronto ella es la que permitía, ¿no? Escuchaba a las demás, pero ella es la que tomaba decisiones, la que decía tú no, tú sí. Y como claro, hablábamos, a Tristeza la mandaba de pronto a un lugar en la que no tengas participación, no puedes tocar esto, ¿no? ujú, Tienes que estar, o sea, ¿por qué? Porque el recuerdo, para guardarlo, tenía que ser de un color determinado, que sea felicidad, ¿no? Un recuerdo ujú. feliz, ¿no? Quería que todos sus recuerdos sean felices. Todos sean felices. Como en Facebook, ¿no? Que todos tus recuerdos tienen que ser felices porque es lo que subes. Tal cual, o sea, o sea, ese es el tema, ¿no? Que a veces pienso que desde esta cultura también eh, nos obligamos o necesitamos de las redes para creernos que tenemos una determinada vida, ¿no? Ujú, Porque de pronto si no hay todo esto, ¿qué pasa con nosotros, no? mm, ¿Qué pasa? De repente va a pasar que voy a conectar realmente conmigo. ujú. Sí, pues. Y, o sea, está bueno conectar conmigo en el sentido de conectar con mis otras emociones, Sí, ¿no? Está ajá, bueno conectar con... Yo también recuerdo, creo, que el comando del papá era primero con el enojo. exactamente, Imagino que hay personas que se dejan llevar más por el enojo, claro. más por la tristeza. La mamá se dejaba llevar más por la tristeza, ¿no? Claro, la que dirigía el comando eran estos, ¿no? Ujú,
Y los colocaban, pienso yo, por edades también, ¿no? Mm, Por edades. Entonces, por los papás, el papá era grande, enojo, la mamá era grande, tristeza, ¿no? ujú, Y de pronto Riley, que era la niña, era alegría, ¿no? claro, maña. Sí, bueno, y al final la película termina con que no es que una tenga que mandar, ¿no? Sino como que todas se abrazan. Esa es un final muy lindo porque ahí está la integración de las emociones, ¿no? O sea, y pienso que la integración en el sentido de validarlas, ¿no? De que se validen cada una, de que cada una tiene un lugar, ¿no? Ujú, Alrededor, ¿no? Y que cada una puede, o sea, se necesitan, ¿no? O sea, ujú, porque finalmente todas configuran al ser que es Riley en este caso, ¿no? Y todas son importantes para ciertas situaciones que está viviendo Riley en ese claro. caso. Entonces, pienso que es un final integrador en la que se permiten, ¿no? En la uno, ¿no? Y hasta que, y en la 2 si te das cuenta, también es en ese final se permite eso, ¿no? Ujú, Pero va desde un proceso también de entender, de encontrar, porque de pronto habían algunas que no, como la ansiedad que llega, ¿no? claro. En la uno el abrazo es entre alegría y Y tristeza. tristeza, exacto. Pero sí, va por un proceso de encontrarse entre ellas, ¿no? De explorar también como su mente, Y sus que del cosas. recuerdo, y que el recuerdo te das cuenta que también toma un color Un color, claro, sí. de un mixeado de entre Ujú, ellas dos, ¿no? Y así se claro. guarda, ¿no? Que se dieron cuenta de que no necesariamente tienen que ser todos los recuerdos de un solo color, ¿no? Sino que... Exactamente, y de pronto Riley con eso se permitió que me siento triste. Ujú, Y desde sentirse triste, ¿qué hizo? Llorar, mm, conectar, ¿no? Con el llanto, y de pronto, desde el llanto y conectar, ¿qué hizo? Se bajó del bus y regresó para su casa, mm, ¿no? Entonces, importante conectar con la claro. Y tristeza. eso salvó su vida, ¿no? Porque quién sabe lo que hubiera pasado si se... Sí, y hay que entender, y es lo que compartíamos un poco, que también en la película, incluso en la 2 hablábamos de que Riley vive en una familia funcional, ¿no? En un papá presente, en una mamá presente, que han estado presentes en su vida, por eso han configurado esto de eh, Islas las de la islas, ¿no? La familia, sí. familia y ciertos aspectos. Entonces, en la 2 como conversábamos, como que muestran que la ansiedad o ciertas emociones aparecen por una edad determinada, ¿no? Como que ya cumples tanta edad y aparecen estas emociones cuando es importante entender de que Riley tenía una familia funcional. Con Ujú, esto no quiero decir de que no habían conflictos o problemas, no, porque los hay en todas las familias, sino que tenía ahí unos padres que estuvieron, ¿no? Que acompañaron desde sus lugares, ¿no? Que no tiene que ver con la perfección, tiene que ver con estar presentes, y ella conectó con la ansiedad de pronto, digamos, en esta entrada a la adolescencia. ujú. Pero de pronto si lo llevamos a un modelo Latinoamericano. latinoamericano o de pronto desde otra perspectiva, hay niños que hay personas, hay niños que conectan con la ansiedad propiamente desde la niñez, Ujú, ¿no? Porque no tienen una familia funcional, no tienen un papá presente, una mamá presente, o si los tienen, no son estos papás asertivos, amorosos, contenedores, ¿no? Sino pueden ser violentos, juzgadores, etcétera, etcétera. Entonces, acá no esperamos a la adolescencia para que venga ajá, ansiedad, o claro. vergüenza, qué sé yo, ¿no? Ujú, Aparece o conectan desde estos niños o estas niñas que crecen con estos papás también. ujú, Entonces también una de las cosas que observaba en la película, en la 2 Intensamente 2 era esto, ¿no? De que como que colocaban, incluso con la frase final, ¿no? Del tema de la alegría, ¿no? claro. Hay, Que, hay una frase, ¿no? De que Alegría dice que tal vez esto es lo que pasa cuando creces, que sientes menos alegría. y la pregunta es, ¿realmente es cuando creces? Ujú, ¿O qué pasa cuando creces, ¿no? Entonces, también pienso que va por ese lugar, ¿no? A diferencia de un niño, que un niño conecta con el mundo desde la curiosidad, desde entregarse, desde de pronto no conectar con ciertas cosas que cuando llegamos a la adultez tenemos, ¿no? ujú, Llevamos ciertas experiencias, entonces desde ese lugar ya no quiero conectar, ¿no? Y acá yo me llevaba a esta frase que, que tiene que ver con que es importante entregarnos al dolor, a lo implacentero de la misma manera que nos entregamos al placer, ¿no? Pero dentro del modelo que tenemos es a lo placentero nomás, ¿no? Y lo implacentero
no, eso no quiero sentirlo, ¿no? Eso Ujú, no. Entonces, por eso hay tantas maneras de desconectarnos de las emociones, ¿no? Como varias maneras en las que nos distraemos, ¿no? Redes sociales, vínculos, ujú. qué sé yo, ¿no? O sea, y no nos permitimos, ¿por qué? Porque no quiero conectar con eso no placentero, ¿no? Entonces, pienso que con esta frase final de alegría, más va por ese lugar, ¿no? En la negación de, Sí, claro. Tal vez como desde una proyección de la cultura del éxito. totalmente, ¿no? O sea, claro, o sea, puede haber una persona que no está ligada al sistema, que es difícil, pero puede haber, y de pronto son estas personas, a veces decimos, ¿no? Puede ser un constructo también, por ejemplo, algunas personas en el campo, las personas que viven en el campo, que viven de pronto a una distancia de lo social, Ujú, del sistema fuerte, ¿no? Que tienen espacios, eh, viven de una manera diferente, ¿no? Y a veces a mí me ha pasado de que cuando he estado de viaje en lugares así, independientemente del lugar, sino como que con su propia ritmo de vida, son personas que independientemente de la edad están tranquilas, en paz, felices, ¿no? Y obviamente no es ponerlo en una burbuja, obviamente dentro del país que tenemos también, los países que están más alejados son los más olvidados, los lugares son los más olvidados, ¿no? ujú. Por el sistema nacional, político, etcétera. Pero dentro del constructo de vida de tengo que seguir buscando y buscando y buscando esta felicidad, es que de pronto esta tranquilidad y salud mental se ve conservada de pronto en estos espacios donde suelto, ¿no? Ujú. Sí, o sea, bueno, hay de todo, de hecho, ¿no? Claro, sin Y absolutizar, ¿no? claro, y la película también hace bien en mostrar que cada, cada persona es un mundo Sí, y un mundo de emociones también que es dominado por cualquiera de esas emociones. Ahora, a lo que yo quería llegar también era a que no necesariamente, pues, una persona tiene que dejarse guiar por solo una emoción, ¿no? tal Que más cual. bien lo, no sé si lo ¿Quieres un poco? inteligente, chévere, gracias. No sé si lo inteligente, lo sano, o no, no sé qué palabra ponerle, pero lo maduro quizá por ahí, Ajá. sea permitir a cada emoción decidir en el momento en el que sea más útil de salir, Tal ¿no? cual, tal cual. O sea, es que eso es lo importante, ¿no? Permitirnos la experiencia de la emoción. O sea, si siento tristeza, es importante darle lugar a la tristeza, ¿no? O Ujú, sea, no hay emoción con la que pueda conectar con, y acabamos de pronto ya un tema más amplio como la herida, ¿no? ujú, Que con la tristeza, ¿no? No hay una emoción con la que me permita adentrarme a lo más profundo de nosotros mismos, que es que no están nuestras heridas donde configuramos nuestra neurosis, nuestra manera de estar en el mundo, que con la tristeza, ¿no? ujú, Entonces, la tristeza es ese canal para tocar la herida, para tratarla, para sanarla. Entonces, cada emoción, ¿no? Igual que el enojo, no es que voy a estar conectado únicamente en un lugar, porque tampoco, como en la película, que Alegría era la que dirigía, no se trata de estar, o sea, forzándonos a estar alegres, tengo que estar alegres, ¿no? O sea, qué sé yo, ¿no? Si de pronto interactúo y veo que alguien está invadiendo mi espacio y necesito autoafirmarme, está bueno conectar con el enojo en ese momento y atenderlo como necesite hacerlo, ¿no? Instrumentalizándome para como necesite hacerlo. Y luego ya conectaré con mi cuerpo y diré, y volveré a conectar con la alegría, qué sé yo, ¿no? Entonces, ujú, pienso que va desde ese lugar. No es que alguna tenga que tener el timón, sino es conforme vamos interactuando, viviendo, es darle lugar a cada una, ¿no? Ese es lo sano, el ujú, transitar nuestras emociones, que es lo que no nos permitimos. mm. Sí, por eso te decía que esta película hace bien para darle un marco teórico al menos a las personas para permitir chequearse, permitirse verse. Sí, Este, nosotros tenemos otro, ¿no? El de la Gestalt. sí, Mm, hay otros también, sé que los cognitivo-conductuales manejan el del ABC. claro, ajá, em, sí. Bueno, según sea el modelo, ¿no? El de Ellis o el de Beck, van claro. manejando sus S- s- pensamientos irracionales o pensamientos imaginarios, Ajá. ¿no? O Y, distorsionados. y la película también usa, creo que varios modelos, ¿no? Sí, sí, Porque, totalmente. y los como trata de integrar todos para darse esa licencia artística de contar la historia que quieren contar también. Exactamente. Sí. Mm, ¿A la gente le serviría, tú crees, tener su propio modelo de cómo? De hecho tiene, ¿no? Cada uno tiene, Sí, tiene un propio modelo, pero ¿nos serviría como consensuar en uno para hablar más de esto? yo pienso
o sea, a lo largo de por ahí la experiencia terapéutica de acompañamiento, pienso que todos son válidos y pienso que es importante que cada persona pueda encontrar el que le es útil Ujú, a ella misma, ¿no? claro. Porque de pronto si yo soy, o sea, como un ejemplo, ¿no? Yo soy una persona mental que de pronto no suele conectar con sus emociones y de pronto diríamos, ¿no? O sea, como un ejemplo, ¿no? Un modelo que me funcionaría sería, o sea, un modelo cognitivo-conductual, ¿no? Donde de pronto desde el razonamiento, el Ujú, contrastar pensamientos y tal, por ahí es como que, ¿no? Soluciono de pronto, qué sé yo, ciertas cosas, pero de pronto el conectar con un acompañamiento humanista, digamos, para abrir el espectro, que tenga que ver con el conectar con las emociones, probablemente sea el antídoto que yo necesito, ¿no? Entonces, ujú, pienso de que no es que tendrían que, pero pienso que cada persona es importante que se aperture porque pasa de que a veces llega un paciente a sesión y me dice que yo soy su quinto terapeuta, sexto terapeuta, que ha tenido un terapeuta de tal modelo y tal modelo, y de pronto se da cuenta que esta terapia le funciona, ujú, ¿no? O vienen pacientes que de pronto llegan y me dicen, yo quiero que tú me digas lo que tengo que hacer, ¿no? Porque así un terapeuta o una terapeuta me decía lo que yo tenía que hacer y ujú, me funcionó. Entonces ahí yo le explico, ¿no? Que yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, ¿no? Sino vamos a acompañarlo, tal, tal. Entonces, desde ese lugar probablemente sería importante desde explicarle esto que en todo caso busque un acompañamiento que vaya ujú, para lo que él cree que le va a funcionar o ella cree que le va a funcionar. Entonces, pienso que va desde ese lugar, ¿no? Así como hay diferentes enfoques, todos son válidos, todos pueden funcionar y depende de cada, en este caso, usuario, paciente o cliente, según cómo lo llamen en el enfoque, que se permita también eso, ¿no? Oye, acá no, esto no me estoy ujú, ayudando con esto, claro. chequear desde qué lugar y por ahí me puedo permitir y es válido buscar otro terapeuta desde otro modelo, Sí. ¿no? En Gestalt creemos también esto de la autorregulación organísmica, ¿no? Entonces, Ujú. Claro, también va con eso, que si el totalmente. paciente cree que otro modelo le funciona, bueno, que busque. Totalmente, ¿no? Y en la Gestalt, o sea, también nosotros nos enfocamos en lo mental, en lo emocional y en el cuerpo, ¿no? En lo corporal. O Ujú, sea, no es que nosotros no le damos lugar a lo mental, ¿no? Incluso hay técnicas donde acompañamos lo mental, ¿no? Como el pitch, por ejemplo, ¿no? Hay claro. diferentes técnicas, ¿no? Eh, Sino que también le damos lugar, así como hablábamos de la autorregulación, que es importante que las personas se permitan transitar sus emociones, porque ahí está la regulación, ¿no? O sea, si yo tengo sed, tomo agua, si tengo hambre, como algo, si siento enojo, tristeza, atiendo la necesidad también, ¿no? Porque ¿qué pasa si no tomo agua? Por ahí puedo estar un par de horas, un día, pero al quinto día probablemente esté deshidratado y me termine desmayando, ¿no? Y si Ujú, continúa, por ahí me termino, qué sé yo, ¿no? Muriendo o claro. entrando en un coma. Lo mismo pasa con las emociones, ¿no? Cuando no son atendidas, en algún momento va a pasar de que, o sea, nuestro cuerpo habla, ¿no? Y pasa que cuando no necesitamos ciertas emociones, es como que siento esto, es dolor esto, siento diferentes síntomas y es porque por ahí no estamos atendiendo las emociones, ¿no? Ujú. Eso es algo que no tocaron en la película, No ¿no? Como tocaron. la conexión mente, emociones, cuerpo. Sí, Este, que es tan útil también de chequear porque hay mucha gente que viene con temas psicosomáticos, hay gente eso. que le serviría resolver alguna emoción desde el cuerpo también. Sí, o sea, y permitirse explorar, ¿no? O sea, Ujú, porque, o sea, hay personas que quieren entender de pronto o darle una explicación, cuando de pronto a veces lo invito o le invito a sentir, ¿no? A ver, ujú, ¿cómo es esa sensación en el cuerpo? Nada más, ¿cómo es esa sensación? Conecta con esa sensación. ujú, ¿Dónde la sientes? ¿Qué intensidad tiene? ¿Cómo es? Y de pronto conectando, conectando, conectando y le van dando lugar, ¿no? Entonces, en la película no se veía eso, por ejemplo, ¿no? ujú. Eran las emociones Las emociones y la mente, y ¿no? la Y mente, el recuerdo y exactamente. la Y memoria. exactamente, ¿no? Y de pronto no había este tema corporal o emocional. Bueno, de pronto en la 2 Riley cuando conecta con la ansiedad está en tiempo fuera Ujú, porque creo que hace un foul ujú, y tiene un minuto, 2 minutos afuera y es donde empieza a darle la mente y es donde ahí donde ansiedad colapsa ujú, y de pronto empieza
a la Ujú. hiperventilación, los latidos y empieza, nosotros le diríamos a somatizar el tema de la ansiedad, ¿no? Claro, ¿llega a somatizar? Sí, ¿no? Con la hiperventilación. Claro, porque Pero, empieza a hacer, empieza agranda los ojos y empieza a respirar más rápido, se nota hasta que cuando vuelve a conectar, cuando, se abraza. exacto, y cuando también cuando esta amiga aparece también, ¿no? Y le Claro. pregunta que Ajá. si está bien, ¿no? Y también cuando alegría llega con la autopercepción anterior Exactamente. de, oye, soy una buena Ajá. amiga, ¿no? Soy una Sí, buena persona. sí. Y ese es el tema con la ansiedad también, ¿no? Ahora que lo conversábamos como un punto, la ansiedad y la imaginación, ¿no? Ujú. Creo que ahí había un punto en el que la ansiedad alimenta, no, la imaginación alimenta, ¿no? La imaginación, es que hay una escena de la película donde está bien clarito que se usa Ya, la, como el equipo de la imaginación para alimentar las ideas de ansiedad y claro, que ella pueda ir resolviendo los diferentes escenarios posibles que puedan ser, ¿no? Y, exactamente. en la escena entra Alegría en ese equipo y Alegría más bien le va poniendo otras cosas. Claro, el Que equipo van también, poniéndole cositas, recuerdos para ajá, que se permita, ¿no? y, o sea, a lo que quería llegar era que así como eran hasta absurdos algunas imaginaciones que usaba ansiedad para alimentarse, Mm, así también Alegría le mostraba cosas súper absurdas que también eran posibles, ¿mañas? Y que sí, no tenía por qué preocuparse de todo el que no infinito eran catastróficas, y que no eran catastróficas, a claro. comparación de ansiedad, ¿no? Que todo lo colocaba desde lo catastrófico, ¿no? Ujú, Por eso, cuando hablábamos de pronto de emociones y funciones, de pronto el miedo, o sea, era importante porque, ¿no? O sea, cuando Rayleigh empezaba antes de un juego, se ponía sus rodilleras, sus coderas, el casco, ¿no? ujú, Entonces está bueno porque había un tema de conservación, de cuidarse. Entonces está ujú, bueno ahí, ¿no? O sea, me cuido, ¿no? Voy a hacer este deporte de contacto, me cuido. El tema de pronto es, o sea, la ansiedad como una función o una extensión del miedo en la que de pronto ya es no lo real de hacerse cargo de lo real, como el cuidarme porque voy a jugar, sino de pronto, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa? ¿Y si pasa? ¿Y si pasa? Y ansiedad pasaba de que, y colapsó por eso, porque empezó a haber tantas realidades, que colapsó, porque no podemos atender todas las realidades, ¿no? ujú. Y un ataque de ansiedad es eso, ¿no? O sea, es irnos, como lo hablamos al principio, al futuro, a ver todos los escenarios posibles que van a pasar. Y normalmente no son escenarios, no es una película de pronto de comedia, ¿no? Es Claro. una película de terror, ¿no? En lo que todos los escenarios son catastróficos, Ujú, negativos, peligrosos. Entonces, llega un momento en que no podemos, ya esto, porque ujú, viene un acompañamiento, y eso tampoco lo hablan en la película, de todo, de pronto esta parte de neurotransmisores, hormonas, ¿no? ujú, Que acompañan también determinadas emociones, ¿no? Como el tema de serotonina, cortisol, ujú. oxitocina, adrenalina, que no lo hablan en la película, Sí, pero pues. están ahí, ¿no? Y configuran, o sea, si yo soy una persona que está conectando con la ansiedad de una manera sostenida, por ahí soy una persona que está empezando en esta farmacia interna que tenemos, a estar conectando, o sea, a segregar cortisol, Ujú, adrenalina, a estar con el sistema simpático activo o sobreactivo. ujú. Entonces empiezo a somatizar, empiezo a tener ciertos cuadros desde estar sosteniendo una determinada dinámica, ¿no? Claro. Yo no le voy a decir a Pixar qué tiene que hacer con sus películas. No, claro. Solamente quiero mostrarle a la gente que por eso hubiera sido tan útil que se muestre algo del cuerpo, ¿no? Porque, o sea, Ajá, en las emociones están muy metidas en el cuerpo. Si eso. tú comes azúcar, probablemente vayas a conectar más con una emoción que con otra. Si tu dieta es de tal forma, también lo mismo. Eso. Si Sí, haces ejercicio, si no haces ejercicio, si tu vida es sedentaria. claro. Y también cuando hablábamos de las islas, de pronto esta isla familiar que también en algún momento fue, así como el deporte, así como la alimentación, Ujú, fue importante para Riley, ¿no? O claro, sea, de esta familia que la acompaña, ¿no? Que sí. estuvo.
que configura un vínculo, ¿no? El deporte, tu banda favorita, tus Tus amigos, amigos, las cosas que haces, tus los recuerdos, hobbies. ¿no? O sea, hay un recuerdo importante que creo que ella pierde, pero no recuerda cuando pierde, sino Ujú, recuerda de pronto que está en el árbol con su papá y con su mamá, y ese es el recuerdo con el que se queda, ¿no? ujú, claro. Entonces va desde ese lugar también, ¿no? Las islas también son esta especie de constructos que hacemos, ¿no? Ujú, sí. También me gustaría hablar de la autopercepción, que es tan Ujú, importante construirla también, ¿no? Como ujú. con recuerdos. Porque hay gente que, claro, viene a querer chambear su autoestima. El tema es que la autoestima no es solo una chamba que haces Mental. frente al espejo diciéndote Ajá, cosas, ¿no? Sino sí. también es tus logros, las cosas que vas consiguiendo, las cosas que vas haciendo por ti, cómo te quieres, ¿no? Cómo te cuidas. Y ser consciente de eso. Es importante ser consciente de eso, porque, Sí, claro, hay gente que lo hace y que no es consciente y... no. Hay gente que tiene todo este desarrollo profesional, ¿cierto? mm, Académico y todo ello, y de pronto no es consciente, ¿no? mm, No es consciente y más bien se enfoca en ciertas cosas, ¿no? Como de pronto en... Y esto ya depende del modelo, del carácter, ¿no? Con el que esta persona llega, ¿no? Si es una persona que de pronto su manera de conectar con la atención, es desde la autoexigencia, ujú, probablemente haya crecido en un contexto donde necesitó de esta autoexigencia para ser vista, para ser visto, ¿no? Para ser reconocido por papá, por mamá, por la persona que estuvo ahí ujú, en esa etapa. Entonces, se mueve desde ese lugar, ¿no? claro, Y entonces pasa que desde moverse de ese lugar, desde la exigencia, no se percibe, no se contempla y pasa que se termina fundiendo, ¿no? Entonces, resueno con esto. O sea, es importante ser conscientes de lo que vamos haciendo, ¿no? No solo de hacer, sino de lo que hacemos, ¿no? O sea, de que también tengo esto, tengo lo otro, porque las personas probablemente que no conecten con sus logros, no es porque no estén los logros, sino porque no los van a mirar, ¿no? O están buscando la perfección, ¿no? No saqué 20, no, saqué 18, no saqué 20, soy esto, ¿no? No soy ujú, buena, me equivoqué, ¿no? O sea, se equivocó en dos, hizo 18 buenas, pero no, me equivoqué. mm, Entonces hacen foco de atención a lo que no están haciendo bien, bien, digamos, y se quedan ahí, ¿no? Y se juzgan de ese lugar. ujú. Sí, por eso es tan importante explorar también, ¿no? El Mm. pasado, los recuerdos, las Sí, vivencias. sí. Y sí, por eso es tan importante también películas como estas que le cuentan a la gente cómo son ellos mismos. Porque, o sea, en general, cualquier cosa que te ayude a la autoexploración o al autorreconocimiento te va a ayudar con tus temas psicológicos. Y eso es lo bonito de la película, y yo pienso que es el aprendizaje importante de la película, ¿no? De que yo pienso que a las personas que no tienen nada que ver con este campo de la psicología, sino como, qué sé Ujú, yo, no es como fuéramos a ver una película claro, Shrek. Oppenheimer nosotros, Ujú, y la vamos a ver con un físico, con un químico que lo van a ver de otra perspectiva, ujú, y no tenemos por qué verla de su perspectiva. Pero yo pienso que a nivel general, el regalo importante también de la película es eh, cuán importante y vital es en un niño, en una niña, todo el proceso, ¿no? O sea, no es, te das cuenta de que todo es importante, de que todo influye, ujú, desde que es bebito, o sea, los recuerdos de Riley, ¿no? Cuando era bebita, cómo visualiza a su papá, a su mamá, lo que dicen, esta parte de lúdica que tenía ella con su papá, ¿no? ujú, Entonces, que es importante de pronto el estar, la presencia, ¿no? Y cómo se configura la presencia también, que no solo es estar, sino también cómo se configura de pronto de un lugar asertivo. Entonces pienso que una de las cosas de la película, los regalos, es esto, ¿no? De pronto que la gente vea y diga, oye, sí, pues no. No es que cuando mi hija o mi hija tenga 10 años, 15, 12 años, voy a darle atención porque ahí entiende. ujú, O porque ahorita me voy a hacer esto, para que después, cuando cada etapa claro. es importante, ¿no? Y yo pienso que esa es una de las cosas importantes de la película. Sí, que cada recuerdo construye la percepción La de la percepción, persona. la Sí. personalidad, las islas que cada... Y Ujú, eso es lo que hace la persona, ¿no? Eso es lo que hace la persona, la esencia de la persona. Entonces ujú, pienso que eso es importante, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? Que de pronto hay ciertas dinámicas de crianza, educativas, ¿no? Que están más enfocadas al no contacto,
o a Ujú. la distancia, ¿no? Sí, felizmente está cambiando, ¿no? Igual, Sí, imagino que hay instituciones educativas que siguen con los mismos modelos, sí, pero bueno, o sea, por eso estamos hablando de esta película, para tratar de que salgan un poco del mismo modelo y claro. consideren otras opciones. Y tener en cuenta también, o sea, hay personas que de pronto pueden resonar con la película en un lugar opuesto de decir, ah, mira, Riley tenía a su papá y a su mamá y eran así, eran asá, y, o sea, ya pues, ya soy así, ya fue, ¿no? No voy Ujú, a retroceder el tiempo, ¿no? O sea, es como a veces hablamos, ¿no? No soy responsable de las heridas que puedo haber construido o tengo en base a estos vínculos, pero soy responsable de sanarlas, ujú, ¿no? Y es importante eso, no es el tema del pasado o quedarme ahí, sino en el presente, cómo me permito sanar las cosas que he vivido, ¿no? Porque incluso en un contexto como el de Riley, conectó con situaciones como la ansiedad, con el conflicto con sus padres, el salirse de casa. Entonces, a veces hay esta percepción de que, de lo ideal, ¿no? De la idealización de la familia, y ujú. desde este lugar yo soy así por esto, por lo otro y tal, ¿no? Que es lo que pasa en la película y te das cuenta que con una familia funcional modelo, este personaje, que en este caso es Riley, conectó con los conflictos con los que conectó hasta el punto de irse de su casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Eso es una de las cosas chéveres que muestra la película, ¿no? Que Sí, cualquiera puede sufrir cualquiera, ¿no? Y es responsable hacernos cargo de eso, ¿no? claro, y cada uno es responsable de procesarlo, de ver qué hace con eso. Y en este caso de la película, conectando con sus emociones, ¿no? Conectando con ser consciente de los recuerdos, las vivencias, ¿no? Ujú. Abrazándose. Abrazándose, ¿no? O sea, de que puedes cometer un error, como ella de pronto por querer llegar desde Mm, este sentido de logro con el equipo, de pertenecer a este equipo, ¿no? De hockey, ujú, y de pronto recordar de pronto que sí, o sea, que es una amiga cercana, contenedora, que tiene gente significativa en su vida, ¿no? mm. Entonces, claro, elegí esto, me equivoqué, elegí esto, pero también soy esto, ¿no? Y regreso, no me permito volver, ¿no? Sí. Sí, también pensaba que no sé si los padres le enseñaron a cómo procesar sus emociones a Riley, ¿no? O sea, no lo muestran en la película, quizás sí, quizás no, pero es importante que alguien te enseñe a cómo procesarlo, porque tampoco es que alguien te enseñe, ¿no? En el colegio no llevas un curso de psicología donde aprendes Claro. a O sea, procesarlo. no, o sea, pienso que sí, o sea, sí es importante, de pronto, si mi padre, mi madre cuando está enojada, lo que hace es golpearme o golpear las cosas, tirar cosas desde el enojo, Ujú, de alguna manera aprendo a transitar el enojo de esa manera, ¿no? ujú, Entonces, sí, es importante, la presencia sí es importante. Y claro. también es importante, ¿sabes? Ahora recuerdo que me compartes esto, Álvaro. Hay una parte en la que ella empieza a enojarse y empieza a contestarle de una manera hostil, digamos, a su papá. Ujú. Y su papá inmediatamente conecta con el enojo. ¿Te das Responde de cuenta? la misma manera, sí. Exactamente. Conecta Entonces, con el enojo y de alguna manera la reprime, ¿no? Y ujú, tal, ¿no? ¿Cuál era el trasfondo de eso? Es que ella estaba en este proceso de que había dejado su casa, sus amigas, había llegado a un lugar nuevo, todo lo que conllevaba este lugar nuevo, y de pronto era una tristeza que sentía Riley. ujú, Pero el papá conectó con el enojo también, ¿no? claro. Entonces, yo creo que sí es importante, ¿no? Es Porque importante enseñarle porque igual le vas a enseñar, ¿no? igual aprende, Igual le está vas a enseñar aprendiendo, algo, claro. Igual, claro. ¿no? Por ahí Entonces, sería bueno, yo sé que estás triste, es ¿no? importante hacerlo conscientemente, Exactamente, ¿no? porque igual inconscientemente lo vas a hacer. Y te vas dando cuenta que en ese lugar también se vinculan los padres con los hijos, ¿no? Los padres también desde sus emociones Ujú, en la cabeza o dentro de ellos, y como en este caso el papá conectó con el enojo, ¿no? Y lo tomó a un lugar, tú me respondes así y yo te respondo, y claro, yo te ándate a tu respondo, habitación, ¿no? Vete a claro. tu cuarto, ¿no? Te voy a mostrar quién es el que manda acá. Te voy a mostrar que el enojo le decía eso, ¿no? Ujú. ¿Quién es el que manda aquí, ¿no? Sí, creo que sí, no me acuerdo Entonces bien te das cuenta ahí que le enseñó algo, pero desde Ujú, un lugar de pronto no sano, digamos, ujú. ¿no? De pronto de cómo te sientes, ¿no? O sea, de entender y de ver más allá de pronto de eso, ¿no? Del síntoma. Sí, claro. Por eso pienso que es importante que, bueno, hablemos de esto en principio, ¿no? O sea, Sí, que por eso me gusta hacer esos programas. Ya, dale, amigo, como para revisar las emociones que se tocan intensamente,
Están asco, está miedo, está alegría, enojo y tristeza. Ujú. Eh, bueno, tristeza bien representado, ¿no? Porque Sí. es útil que la gente sepa que la tristeza es útil y que necesita ser validada también para Mm, que pueda cumplir su función. sí. Alegría sobre representada, imagino, Que- porque es Esa es la palabra, la conductora, sobrerepresentada. la conductora de esto. Enojo sale ahí, sale reprimido también, porque a Rayleigh no le gusta ser como su papá, imagino, que es el ejemplo de enojo que tiene. Está miedo, está asco. ¿Qué hay para decir de estas dos? Eh, o sea, miedo pienso que estaba representado, no sobre representado Como como en alegría. alegría, pienso que sí, ¿no? Porque Ujú, era como que el miedo de este lugar donde estaba con su librito, ¿no? ujú, Como tomando nota, ¿no? Tomando ciertas realidades que no iban más allá de lo real, de pronto, ¿no? ujú, Y pienso que asco, o sea, dentro de lo que conocemos nosotros, no es una emoción propiamente, ¿no? Asco no es ujú, una emoción. Básicamente era un constructo, ¿no? De que tenía Riley, por ejemplo, de ciertas cosas, ¿no? Como el tema de, qué sé yo, ¿no? La popular, el no popular, la ropa, no la ropa, y claro. ciertas cosas, ¿no? El brócoli, Ujú, ¿no? El brócoli, o ciertas comidas, ¿no? Entonces, ahí pienso que asco digamos que no es una emoción, ujú, ¿no? Dentro de lo que conocemos, pero está presente, ¿no? ujú. Que Es tiene que un, ver más co- con un constructo, pienso. es un constructo como un concepto, como Ajá. ideas preprogramadas. Sí, O sea, sí, lo entendería, por ejemplo, con lo de. O sea, ahí cuando le dice, no hagas esto porque no vas a caer bien a las chicas. Como que ya ahí sí hay un concepto. claro. No sé si hay un concepto de lo del brócoli. O sea, lo del brócoli puede ser tal cual un displacer No me del gusta. gusto, no me Ujú. gusta. O podría ser, pues, no sé, eso no come gente cool, ¿no? Pues, Ahí sí sería un concepto, claro, sí. Claro, es pero como los sabores, ¿no? Es un sabor, ¿no? es un sabor. Es un sabor y de pronto una textura, no me gusta esa textura, ya está, Ujú, ¿no? Y esto que tú dices de pronto de asco cuando tiene que ver ya con, por ejemplo, el sentido de pertenencia, ¿no? ujú, O sea, no hagas esto por esto, o sea, no ayudes a recogerle la moneda a esta niña porque eso no es cool. ujú, Y, y de pronto eso tiene que ver con un sentido de pertenencia, lo que construyo, lo que no construyo, ¿no? ujú, Que me hace parte de y que no, entonces eso me da asco, eso no me da asco. claro. Dale. De ahí está, las nuevas emociones terminan siendo ansiedad, Ansiedad, envidia, no, ansiedad, incomodidad, ¿no? no, ansiedad, envidia, ennui, que es tedio, aburrimiento, Aburrimiento, sí, ajá. vergüenza y al final sale nostalgia, pero no la dejan salir a nostalgia, No, creo. nostalgia era la abuelita, se supone, ¿no? Sí, La abuelita. ajá. Y ansiedad, ¿no? Ansiedad, ansiedad. Ajá, yo creo que ansiedad. Ya hablamos de ansiedad Ya, hace No rato. hablaron nada de vergüenza ni misterio. Y ya, Ajá, nostalgia le dijeron como que no salga, todavía no salga, todavía te falta que te inviten a 2 bodas, que te ajá, como que ya te graduaste, sí, claro, y todo eso. sí. Ajá. sí. Pero bueno, no necesitas tener 20 años para tener nostalgia, ¿no? Yo imagino que Ese es otro también, sí, pues. otra idea que ¿no? Ajá. Que por ciertas edades conectas con esto, ¿no? Que puede ser lo normalizado, ¿no? Pero Sí, yo imagino que es una licencia creativa que se dan los sí, artistas, sí, sí, pero de humor y de tal, claro, ¿no? Y sí. aparte porque normalmente nostalgia, normalmente dentro de lo que se Ajá. permite, son de las personas que miran atrás de su vida y dicen, ay, esto, no Ujú. esto, quedarse ahí, ¿no? Una de las cosas que me pareció lo caso es que salía con lentes rosados y que significaba que todo lo veías color de rosa, con nostalgia. Exacto. Y bueno, sí, pues, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, dicen algunos. Así lo configuran, ¿no? Mm, Bueno, tedio. Tedio es algo que le pasa mucho a los adolescentes, sí. Ujú. Eso oh, no, qué aburrido. Como que, o sea, todo es aburrido si antes estabas pues dominado por la alegría, ¿no? Exacto. Sí, Em, claro, o sea, y pienso cuando hablábamos del tema de la frase esta de alegría, tiene que ver con, claro, antes estabas alegre con cosas, Pequeñas, ¿no? exacto, Claro. específicas, Ujú, naturales, digamos, ¿no? Y de pronto te aparece cuando ya esto
ya ser feliz o estar alegre se configura desde el grupo al que pertenezco, las Ujú. amigas que tengo, si vamos a la misma escuela, si están Claro, cercanas, y ahí es donde ya empieza el tema de, claro. en la Terminan adolescencia por siendo esto, ¿no? cosas mucho más complicadas de Más conseguir. complicadas, ¿no? Claro. Mm. Lo representan bien, no te digo, ¿no? Está ahí como... O sea, está pero no está, ¿no? Como Ajá. que Es un adolescente emo. es un Es- adolescente emo que está conectada con el celular, su mundo Ujú, es el celular, claro. o sea, incluso su corporalidad, ¿no? ¿Ves? Su Sí. corporalidad como que está Chao. como que la Ya. cabeza le pesa, Ujú, echada, ¿no? La forma de hablar, la expresividad, no hay expresividad. claro. Ajá. Dale. Envidia. Envidia es una emoción. No, Oye, la envidia es una emoción, vendría a ser o sea, dentro del enfoque vendría a ser una ujú. función, ¿no? Envidia es un pecado, ¿no? Es un pecado capital. Como Ah, que, bueno, si lo llevamos a eso también, ¿no? Ya lo expandimos a... o sea, es que yo creo que los primeros que hablaron de envidia en la historia fue como un pecado, ¿no? Como algo que está mal. No, Claro. no, claro, es que la gente no se interesaba en explicarlo Mm. psicológicamente. Antes se enfocaba, incluso la envidia, ¿no? Estaba más enfocado, como todos los modelos anteriormente, a lo que es bueno o malo, ¿no? Ujú, Bueno no era de relacionado al moralidad. cielo, al paraíso, y malo al infierno, ¿no? Ujú, Si haces bien, arriba; si haces mal, abajo. ujú. A un modelo de moralidad, ¿no? Desde la Pero, moralidad, claro, la moralidad, desde lo ético ujú, y religioso también, sí. digamos, ¿no? Porque iba por ahí. Y en un modelo psicológico también tiene una funcionalidad la envidia, ¿no? Totalmente, claro, por eso es una función, ¿no? O sea, es importante, por ejemplo, pienso que desde la envidia, es, estar alegre por alguna facultad, o aceptar una facultad que tú tienes y yo no. El tema es cuando yo quiero tenerla, ¿no? Cuando yo me exijo tenerla. No sé, ¿no? Una Ujú, habilidad de pronto lectora, o una habilidad de pronto deportiva que tú puedas tener, qué sé yo, o de baile, ¿no? Y me gustaría bailar y veo que tú bailas muy bien, que tienes psicomotricidad, ritmo, y de pronto verte bailar es, wow, o sea, bailar, entonces sería maravilloso, sí. El tema es cuando yo, o sea, me quiero validar en base a eso, ¿no? Yo mm, quiero eso, ¿no? Y trato de verlo desde ese lugar. Entonces pienso que ahí ya es no contemplarte, ¿no? ¿Qué te alcanza también, ¿no? ¿Qué es lo que te alcanza desde este lugar? Me puedo ver algo que no me interesaba y lo veo en ti y digo, ah, me interesa. ujú, Pues dentro de los recursos que tengo puedo practicarlo hasta donde alcance también, ¿no? sí. El tema es cuando quiero ser como tú, Ujú. tal cual. Y ver qué hago cuando quiero ser como tú, ¿no? Porque para ser como tú puedo bajarte o puedo subirme hacia donde Exactamente, tú estás. exactamente, ¿no? Que es lo que de alguna manera Riley hizo en la segunda película con su grupo de amigas, cuando con el equipo de hockey, digamos, Ujú. ¿cómo se llama este equipo de hockey? Las, No, Firehawks. las Firehawks, ¿no? Me Sí, parece. Firehawks. Entonces te das cuenta que ignora a sus amigas, es como que se distancia, Ujú. ¿no? Y conecta con esto, ¿no? Desde querer ser como, al punto de que en el juego no da pases, No, pasas. Sí. quita la pelota, ¿no? Ella Ajá, tenía que por su ser, yo compañero tengo que ser. ¿Por qué? Porque quiso lo que la capitana tenía quería y tenía, que era que ella hizo dos goles. dos scores en su primer juego. Entonces Ujú, ella tenía que hacer tres. ujú, Quería eso. Entonces, es ahí donde fue disfuncional. ¿Por qué? Porque no se contempló los recursos que ella tenía, cómo podía hacerlo, y terminó conectando finalmente con la ansiedad, ¿no? claro, sí. Claro, entre ansiedad y envidia, ¿no? Claro, Porque entre esas dos. entre ellos dos fueron los que estaban controlando. Vergüenza estaba un poco más atrás. Vergüenza estaba un poco más atrás, claro. Envy, que era aburrimiento, estaba echada, tirada ahí. Tenía su control en el celular, pero como que no le importaba mucho, ¿no? No le importaba mucho. Vergüenza también es una función. Sí, es una función de pronto con la que no podemos permitirnos el tema de adaptarnos, Ujú, ¿no? La adaptación social por ahí, ¿no? claro. ¿Sabes? Ahora como recordando vergüenza, Ya. recuerdo también que esa es la parte como más conectada al cuerpo que han mostrado, porque vergüenza es literalmente una mejilla sonrojada, Exactamente. bueno, es lo que sucede cuando te avergüenzas, Y Riley ¿no? inmediatamente Sí, cuando tocaba cuando vergüenza estaba vergüenza,
se Te sonrojaba. das cuenta que Riley Sí. se ponía chaposita, ¿no? Ajá. Se sonrojaba. ¿Es algo que nos pasa a todos los humanos nos sonrojamos? Es que depende de la pigmentación también, ¿no? O Sí, sea, podemos sonrojarnos porque es este movimiento, porque la sangre que llega a la a la cabeza, cabeza. ¿no? Desde esta sensación, Ajá, pero en algunas personas puede ser que no suceda. notorias y en otras no, y en otras sucede y otras no sucede, ¿no? Claro. Hay personas que desde la vergüenza pueden estar reflectando, de pronto apretarse la mano así, y Ujú, ahí está su a tener su vergüenza, mm, ¿no? O meter las manos en el ujú. bolsillo de pronto, Porque, o ¿no? Como el la ponerse la capucha. cabucha, y no se sonrojan, Ajá, ¿no? O no hacen contacto visual, ajá, pero sí, puede ser una respuesta también que tiene que ver con lo fisiológico, claro. lo corporal, ¿no? Y los recursos, ¿no? Como un mecanismo, ¿no? Mm, Porque digamos que el sonrojamiento vendría a ser una respuesta natural, ¿no? Pero de pronto el capucharnos, el no ujú. mirar el esto, ya viene a ser un mecanismo, ¿no? Para no permitirnos. Esto de sentir vergüenza, sentir culpa, también es una función bastante útil, ¿no? Porque nos sirve para ver como que las cosas que no nos están gustando de Totalmente, nosotros ¿no? mismos, o Eso. que no aceptamos. Y en este camino de reconocernos, ¿no? Mm, Que también puedo, o sea, soy como soy, ¿no? Esto ujú, es lo que hay. Ah, mira qué bonito eso. Maravilloso, lo mm, contemplo, ¿no? Como ver una obra de arte, como ver un monumento, maravilloso. ujú, Pero yo no voy a hacer un monumento, yo no voy a hacer la Torre Eiffel, no voy a hacer Machu Picchu, o sea, ujú, es importante contemplarlo y asombrarnos, pero no de pronto este momento de yo quiero, ¿no? Yo quiero esto, ¿no? ujú. Y hay una parte en donde Alegría como que ve que Vergüenza hace algo y lo felicita, ¿no? Como que le dice como que todos saluden a Vergüenza y Vergüenza se pone más Sí, avergonzado, pero es porque también es útil reconocer pues hasta la vergüenza, claro. hasta que, hasta algo que no nos gusta. reconocer, ¿no? Y creo que la vergüenza, eso es lo importante de la vergüenza, de, por ejemplo, para cuando te decía la autoexploración, para de pronto ver qué cositas por ahí necesitamos atender, ¿no? Ujú, Ah, esto. Tengo vergüenza de hablar en público. ¿Cuál es el trasfondo? Ah, de pronto el tema de qué están pensando, la seguridad, cómo es. Ah, eso es lo que necesito atender de pronto, ¿no? claro, Y cuando me permito atenderlo, salgo y ¿qué importa si me miran, ¿no? ujú. Entonces la vergüenza puede estar, pero ya no es desadaptativa en el sentido de Ya, impedirme el ya no te salir. limita, De claro, pronto, de, sí. y no quiero hablar, ¿no? Ujú, Como es lo que pasaba de pronto qué sé yo, en la universidad, ¿no? Había personas que desde la vergüenza trataban de hablar o muy rápido para terminar ujú, al tiro, o hablaban muy poco, o no hablaban, o claro. bajaban el tono de voz, ¿no? Para de pronto no ser escuchados. Lo que no hablaban, yo tenía... O no hablaban, ¿no? ujú, O de pronto hablaban, o presentaban y ya estaba, ¿no? Ese era sí. su aporte, ¿no? A diferencia de otros que sí, por ahí nos gustaba hablar y ya, pues, ¿no? Ese era Dale. nuestra salsa. Dale, chévere, amigo. Por eso te traje. Este, Gracias, amigo. me ha gustado mucho la conversación que hemos tenido. ¿Quieres decirle algo a la gente que nos escucha? No, Como para cerrar. espero que les haya gustado la charla, la he disfrutado yo, espero que la disfruten como la he disfrutado en conversando con Álvaro, que es un gran amigo. Y nada, permítanse sentir, que eso es lo importante. Un abrazo para Mm. todos. Chévere, gente. Gracias por escucharnos. Denle like, comenten lo que quieran decirnos. A ver si tenemos otra conversación algún día. Sería maravilloso. Y nada, muchas gracias. Ya nos vemos. Chao. Gracias.